La paz del Señor con ustedes. Uno de los medios que tiene la iglesia para acercarnos más a Dios, para llenarnos más de Dios, es el sacramento de la confesión y la reconciliación. Es un sacramento de sanación. Es un sacramento para que los bautizados que han cometido pecado no se sientan alejados, excluidos, separados, sino tengan donde volver como el hijo pródigo a la casa del Padre y sentirse abrazados, recibidos, reconciliados. Pero precisamente por eso se llama sacramento de la confesión y de la reconciliación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1424. El llamado sacramento de la confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento en un sentido profundo. Este sacramento es también una confesión, reconocimiento, alabanza de la santidad de Dios, de su misericordia para con el hombre pecador. Me detengo. Es confesión de mi pecado, de mi falta, pero es también confesión. Reconozco que Dios es más grande que mis pecados, que su misericordia es eterna e infinita. Confieso que Dios me ama a pesar de todo. Y se llama sacramento de la reconciliación, sigo leyendo el catecismo, siempre en el numeral 1424. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga el perdón, el amor de Dios que reconcilia. Déjense reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. El catecismo nos recuerda los dos caminos de reconciliación. Nos reconciliamos con Dios y nos reconciliamos con los hermanos, porque nuestro pecado no es solo una ofensa a Dios. El pecado también tiene dimensiones sociales. Es una ofensa a tu familia, a tu iglesia, a tu pueblo, a tu país. Y por eso necesitas una reconciliación con Dios y con tus hermanos. Oremos, pidámosle al Señor que nos prepare espiritualmente, no solo para conocer el sacramento, sino para poder vivirlo con fruto y alcanzar este medio de santificación, alcanzar por este medio de santificación una plena y mayor comunión con Dios. Padre, gracias, porque tú no has abandonado al hombre perdido en su pecado, porque sales al encuentro a mostrar tu amor y tu misericordia, porque no cesas de llamarnos, porque tú nunca te cansas de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Danos la humildad para reconocer nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a confiar en tu infinita misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y los que se quieren reconciliar con Dios y con sus hermanos dicen amén. Jesús, cuando Él murió en la cruz para salvarnos, nos reconcilió, perdonó nuestros pecados. Sin embargo, fíjense qué sabiduría la de Jesús.
Sabe que aunque ya estamos en paz, aunque ya hemos sido perdonados, vamos a necesitar continuamente del perdón. En el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, nos presenta Jesús esta gran realidad. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío. Y dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Parece una contradicción. Jesús nos está mostrando sus heridas, sus llagas, y dice la paz, lo que decía el profeta Isaías: por sus heridas hemos sido sanados. Su sufrimiento nos trajo la paz. Él nos está diciendo que ya nos reconcilió, que ya nos perdonó, que la paz de Dios llene nuestro corazón, que ya no tenemos que estarnos tronando los dedos, que Él pagó por nosotros en la cruz. Todo eso les dice cuando mostró sus llagas y dijo la paz. Sin embargo, dijo: como el Padre me envió, ahora yo los envío. Los envío como ministro de reconciliación, los envío para llevar esta paz. Por eso dijo 2 veces, la paz con ustedes, y luego repitió de nuevo la paz. La primera paz es la que ellos tenían que recibir, y la segunda paz es la misión que ellos tenían que llevar. ¿Y por dónde comienza esa paz? Por el perdón de los pecados. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. El Señor le da esa autoridad, le da la facultad y la orden: vayan para que ustedes continúen la obra que yo he realizado de reconciliar este mundo con el Padre. Claro, dirá San Juan, el ideal nuestro debería ser mantenernos libres de pecado. Por supuesto, los que ya hemos recibido la redención, los que hemos recibido el perdón, los que hemos recibido la salvación, dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2, deberíamos estar libres de pecado, pero la realidad se impone, hermano. La realidad se impone. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esa es la expresión que dice Juan: yo les escribo para que no pequen, pero si llegan a pecar, no se escondan. No se sientan rechazados. Tienen ustedes a quien acudir. Tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Solo nos pide una condición. Ahora leo el capítulo 1, siempre de la primera carta de Juan que estoy leyendo, capítulo 1, y leo el versículo del 8 al 10.
Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice Juan, mira, hay que ser humildes y reconocer y decir, Señor, misericordia. Me equivoqué como el hijo pródigo. Padre, pequé contra el cielo y ante ti. No merezco llamarme hijo tuyo, pero tengo la confianza de volver. Yo quiero, Señor, reconciliarme contigo y reconciliarme con la iglesia. Por eso, los discípulos de Jesús, los apóstoles especialmente, son llamados y ellos se sienten ministros de la reconciliación y por eso exhortan a los bautizados que ya han renacido pero que necesitan otra vez reconciliarse, necesitan un nuevo llamado a la conversión. Les dice, reconcíliense con Dios, no se queden caídos. Y aquí quiero decir a todos los que han sido gente muy cerca de Dios, que han sido hasta servidores y han estado en iglesia y han caído y se alejan y ya no quieren volver porque tienen vergüenza. No, no te quedes caído, reconcíliate con Dios. Escucha lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículos del 17 al 20. Esta es una palabra de Dios para tu vida. Segunda Corintios 5, 17 al 20. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo y todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que Jesús los envió y Jesús les había dicho, el que a ustedes oye, a mí me oye. Es que Dios mismo les habla por medio de nosotros, dice San Pablo. Por favor, reconcíliense con Dios, no se queden alejados de Dios, no se queden separados por el pecado, aunque ustedes hayan sido renovados y han caído de nuevo. Levántate, reconcíliate. La iglesia tiene esa potestad. Los ministros de la iglesia van a orar por ti para que tú puedas recibir el perdón de los pecados, como lo dice la carta del apóstol Santiago. Santiago en el capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 16. El poder que tiene la iglesia. Voy a leerlo. Santiago 5, 14, 16. ¿Sufre alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alegre alguno? Cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La oración de los presbíteros, de los ancianos, de los que representan esa autoridad dada por Cristo a sus apóstoles, van a orar por ti, y si has cometido pecados se te van a perdonar, no por la oración del ministro, sino por el encargo que Cristo le dio, porque el perdón, la reconciliación viene de Dios. No es que venga del hombre, no es el hombre que dice yo oro y te perdono los pecados. Es en nombre de Cristo, porque Jesús nos envió, porque la iglesia tiene ese ministerio, ese sacramento, es que puede ser operante. Pero para que eso opere es necesario que se confiesen sus pecados. Más claro no puede estar. Confiésense pues mutuamente sus pecados. Y quiero decirles que este es el milagro maravilloso que se opera cuando nosotros somos capaces de aceptar, de pedir perdón y de recibir ese llamado a la reconciliación. Al comienzo en la iglesia, esto era un poco difícil, hermanos, porque el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículos del 18 al 20, dice que se confesaban en público, aceptaban el llamado. Se los leo y dice Hechos capítulo 19, versículos 18 al 20. Muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar sus prácticas públicamente. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y se halló que subía 50,000 monedas de plata. De este modo, la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, públicamente. Es que así era al comienzo. Les voy a leer cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos señala ese proceso de cómo era al comienzo este rito de la penitencia y la confesión. Era en público, era delante de todos, era mutuamente que se confesaban, como decía Santiago. Les leo el numeral 1447 del Catecismo de la Iglesia Católica. Un poquito de la historia del sacramento. A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecado particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidios o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación. A esta orden de los penitentes, que solo concernía a ciertos pecados graves, solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública ni prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación en la iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más discreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica
preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. Hasta el siglo VII era en público. Tenías que confesarte delante de todos. Fueron muchos siglos y una sola vez. Porque toda la comunidad decía, ya cometiste adulterio una vez y ahora otra vez. Ya robaste una vez y ahora otra vez. Ya mataste una vez. O sea, todos te acusaban hasta que del siglo VII en adelante se delegó al ministro, se delegó al presbítero, se delegó al apóstol o al que representaba al apóstol para que a solas escuchara al penitente. Esto tenía 3 funciones. Primero, para animar al pecador, porque tenía miedo de reconocer en público. Entonces a solas era más fácil. Segundo, para que no fuera una sola vez, para que pudieras tener la oportunidad de seguir luchando. Es que la debilidad humana, es que la realidad se impone. Uno por más que quiera, vuelve a caer y tiene la oportunidad de volverse a confesar. Y número 3, lo más importante, para evitar el escándalo, hermano. Imagínense ustedes un hombre parado ahí diciendo cometí adulterio y la señora y sus hijos ni se habían dado cuenta. Era un escandalazo. Entonces la iglesia con más prudencia hizo este gesto de llevar la confesión para que fuera privada. Y siguieron el proceso que había sugerido Jesús ya en el Evangelio según San Mateo. Él había dicho a los discípulos cuál era el proceso que se debía llevar cuando había que corregir a alguien que cometía pecado. Volvieron a este concepto que Jesús les había dado en San Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 18. Oigan el proceso, cómo es que va para que este pecador se reconcilie no solo con Dios, sino con la iglesia. Si tu hermano llega a pecar, vete, repréndelo a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo a 1 o 2 para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como un gentil y publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La iglesia tiene ese poder de atar o desatar. Lo que el Señor le dice personalmente a San Pedro, ustedes lo recuerdan bien, cuando Jesús le dice a Pedro en el capítulo 16, ahí mismo en San Mateo, capítulo 16, versículo 19, aquellas palabras tan fuertes. En Pedro se lo da ese encargo, esa potestad en Pedro a todos los apóstoles, y los apóstoles la delegan en los sacerdotes o presbíteros que son sus colaboradores. Los obispos en comunión con Pedro y los presbíteros en comunión con su obispo participan de este poder dado por Dios a los hombres. San Mateo 16, versículo 19. A ti te daré la llave del reino de los cielos.
y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué fuerte, ¿eh? La iglesia tiene el poder y el cielo va a respaldar. Fíjense que no dice Jesús: todo lo que yo ate en el cielo me lo atan en la tierra, lo que yo desate en el cielo me lo desatan. Es al revés. Todo lo que ustedes desaten en la tierra, yo lo voy a desatar en el cielo. Y lo que ustedes aten, yo lo voy a atar. El cielo respalda la acción de la iglesia en la tierra. Y este poder de atar o desatar, en el contexto que estamos leyendo, quiere decir de aceptar a un hermano en la comunidad o de excluir a un hermano de la comunidad. Te desatamos del pecado y te dejamos entrar de nuevo a nuestra familia. Y Dios también te perdona y entras. O te atamos al pecado y no te damos la absolución y estás fuera. Eso se llama excomunión. Y la iglesia se reserva eso también. Pero para eso es necesario saber y ver sobre todo tu arrepentimiento. Y aquí quiero entrarme a lo más importante del sacramento, para poder realizar con fruto este sacramento. Ya les expuse un poco las bases bíblicas. Ahora quiero hablarles de cómo vivir, lo que es lo más importante. Para estudiar las bases bíblicas hay muchos estudios y ustedes los pueden buscar, pero esto que les voy a decir, tómenlo en cuenta. Si usted es un cristiano que quiere vivir el sacramento de la confesión, de la reconciliación, tiene que hacer, número 1, un examen de conciencia. Darse cuenta en qué se ha equivocado. Date cuenta en qué has caído y arrepiéntete. Y eso te ayuda mucho a recordar los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, para hacer un examen de conciencia. Eso nadie lo puede hacer por ti. Los demás te pueden decir: mira que estás haciendo esto, te estás equivocando. Pero mientras otro te lo diga, tú cierras tu corazón y tus oídos y te defiendes. Hasta llegas a decir: ¿qué les importa? Pero el día que tú solo reflexiones y te des cuenta en qué te estás equivocando, estás listo para la reconciliación. Número 2, tiene que existir el dolor de los pecados. Eso es lo que se llama contrición. El alma contrita, el alma entristecida. La verdadera contrición es el dolor por haber ofendido a Dios. Existe también, déjame explicarte, la atrición. ¿Qué es la atrición? Es un dolor, pero sobre todo por las consecuencias. Ay, hombre, cometí adulterio, mi esposa se va a dar cuenta. Ay, me robé eso, se van a dar cuenta. Y cuando oyes que tocan la puerta, ahí vienen por mí. No estás arrepentido, estás afligido. No es lo mismo sentir dolor por haber ofendido a la persona que amas que sentir miedo por las consecuencias que puedes tener. Entonces, la iglesia invita a tener un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento como el de Pedro. Recuerda a Pedro, San Lucas capítulo 22, San Lucas 22. Ahí lo puede leer del versículo 61 al 62, cuando Pedro niega a Jesús. Y Jesús lo mira. ¿Y qué dice la Biblia? Que Pedro rompió a llorar amargamente. Eso es dolor de los pecados. En la iglesia nos han enseñado fórmulas
para que uno pueda tenerla. Hay diferentes formas de oración, diferentes oraciones de arrepentimiento o actos de contrición. Yo les voy a repetir la que aprendí desde niño y siempre la he recordado, a lo mejor porque me he confesado muchas veces y he tenido que rezarla muchas veces. Cuando te sientas alejado de Dios y sientas el verdadero dolor de haber ofendido a Dios, haz esta oración. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Me duele haber ofendido a un Dios tan bueno. Me duele haber traicionado el amor. Me duele haber fallado. Ese es el verdadero dolor. Si tú lo sientes, estás listo para la reconciliación. Al paso número 3, hay que verbalizarlo, hay que decirlo, y eso tiene un poder terapéutico enorme. Cuando tú reconoces y pides la palabra como el hijo pródigo, le diré, Padre, pequé contra el cielo. Él lo había repasado, lo había ensayado, había tenido ese dolor. Volveré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus siervos. Y cuando estuvo frente al Padre, lo dijo, lo verbalizó. Hay que decirlo. Dios sabe lo que estás pensando. Pero el enemigo no sabe lo que estás pensando. Y tiene que oír que tú rechazas el pecado, que estás arrepentido, que quieres rechazar. Él tiene que escuchar y tus hermanos tienen que escuchar que estás arrepentido. Por eso, sabiamente la iglesia en la Eucaristía nos pone a decir a todos, yo pecador, yo confieso delante de Dios y de ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Hay que decirlo, hay que verbalizar, porque eso te libera. No tengas miedo, por favor, acércate, confiésate, habla con el confesor. Tal vez has tenido alguna mala experiencia y te pido perdón y les pido perdón. Hay personas que dicen, ay hermano, yo me llegué a confesar un día, el padre me regañó. Yo me llegué a confesar y el padre me salió con otra cosa. Hasta solicitudes raras me estaba haciendo. Puede ser, hermano. Y les pido perdón. Pero ellos darán cuenta a Dios. Los sacerdotes tienen un sigilo sacramental, así como los psicólogos. Los psicólogos tienen un sigilo profesional. El médico también. El psicólogo, cuando tú le dices algo, no agarre el teléfono. Mire, vino su mujer y me dijo tal cosa. Eso no se puede hacer. El sacerdote mucho menos. El sacerdote no va a usar lo que tú le digas, ni te lo va a sacar, ni va a decir en público. Puede ser que haya ocurrido alguna infidencia, que tal vez tú te hayas sentido aludido en alguna vez que el padre dijo algo y desde entonces ya no te confiesas.
pero no pierdas por el error que cometió un hombre que no supo estar a la altura del ministerio, por esos escándalos que se han cometido y que duele tanto. No te pierdas de esa gracia. Busca un buen confesor y confiésate, busca un buen confesor, pero no te prives de la gracia. Cuando ya has dicho tus pecados, entonces viene la parte número 4. Escucha con atención al confesor. Escúchalo. Él te va a dar algunos consejos, te va a hacer algunas preguntas o te va a dar algunas recomendaciones, pero sobre todo te va a dar palabras de aliento, te va a decir, mira, Dios te ama. El Señor tiene misericordia, el Señor te conoce, el Señor mira tu conversión, Él mira tu llanto, Él mira tu dolor. O sea, el confesor te está viendo y Él te va a decir, yo veo que estás sinceramente arrepentido y por eso te puedo certificar o te puedo decir, respaldar que Dios está viendo tu corazón humillado. Es importante escuchar al confesor y sobre todo cuando te dice cuál es la penitencia que tienes que cumplir, porque te va a dar una penitencia. Pon atención. Si no has entendido, pregúntale, Padre, ¿y esa penitencia qué es? ¿Cómo la hago? Y si tú no la puedes hacer, dile, Padre, cámbiamela, porque eso que me está diciendo no lo voy a poder hacer. Usted me está diciendo que lea el capítulo tal y no tengo Biblia, Padre. Entonces no puedo. Usted dígale para que el sacerdote le pueda poner una penitencia, pero sobre todo, escucha el momento más importante de la confesión. Bueno, el más importante es tu dolor, tu arrepentimiento, pero cuando el sacerdote en el número 5 del sacramento, en estos pasos que estoy diciendo, te va a dar la absolución. Y el sacerdote extiende las manos, unos sacerdotes la ponen en el hombro, otros en la cabeza, otros solamente la levantan para hacer esta oración. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tú en ese momento, si puedes rezar el acto de contrición o si puedes decir solo, Dios mío, misericordia, ya no vuelvo a pecar más, Señor, ten piedad de mí, estás recibiendo y entonces levanta la cabeza. Levanta la cabeza, porque llegó el momento final. Después de que te dan la absolución, el paso número 6 en la confesión es levantar la cabeza, volver a empezar. Levántate con el propósito de enmendarte, de cumplir la penitencia. Levántate con el deseo de volver otra vez a luchar, a evitar las ocasiones de pecado. Levántate con las ganas de servir a Dios. Siéntete amado, siéntete perdonado, siéntete en paz. Si ya te confesaste, deja a los pies de la cruz esa carga. No te vayas pensando, ¿será que me perdonó Dios? ¿Será que no? Y hay gente que vuelve otra vez a sufrir por lo que ya pasó. Pecado confesado, pecado perdonado. Y si después dice, ay, se me olvidó esto, también no se lo dije. Bueno, pecado olvidado, el Señor te lo perdonó. Si lo recuerdas en la próxima confesión, lo haces. Pero por favor, nada te robe la alegría. Jesús dice, hay alegría en el cielo cuando un pecador se convierte. Que nada te quite la alegría. Que alguien que te diga, ¿qué andas haciendo en la iglesia, hipócrita? Tú solo di, Señor, te lo ofrezco. Te ofrezco eso como sacrificio. Las críticas que me hagan, lo que los demás digan, Señor,
Dame paz en mi corazón. Los demás no conocen lo que hay en mi corazón. Los demás pueden decir lo que quieran, pero yo estoy en paz contigo. Siéntete amado, siéntete perdonado. La iglesia recomienda que por lo menos una vez al año vivamos este sacramento. Por lo menos una vez al año. Los santos lo hacían una vez cada semana o cada mes. Santa Teresa decía, Madre Teresa de Calcuta, es que uno peca con el pensamiento. Y ella se confesaba, pues aprovecha de este sacramento de sanación. Eso sí, no te vayas a morir sin confesarte. A la hora de la muerte llama a un sacerdote. Mira, no sé si el Señor te va a poder, te va a dar la oportunidad, si no va a ser una muerte repentina, pero si te toca una muerte repentina en un momento, en un accidente o lo que sea, solo tienes que acordarte de un acto de contrición. Padre, me arrepiento, perdóname. No por miedo, sino porque te amo, porque no quiero perderme la visión de la gloria. Y si tienes la oportunidad, llama a un sacerdote que te dé la absolución. No te mueras con esa rebeldía en tu corazón. Déjate amar, déjate sanar, déjate abrazar por el amor de Dios, que mandó a su Hijo al mundo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque confiamos en que la sangre que Jesús derramó en la cruz lava nuestros pecados. Y Él siempre está con los brazos abiertos. Y cuando yo doy un paso para acercarme, Él corre, me abraza y me dice, bienvenido a casa. Gracias, Señor, porque me das esta oportunidad de dejar a los pies de la cruz de Cristo todo eso que angustia mi corazón. Y tú que eres dueño de la paz, lléname de tu paz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que van a sentir la paz, la sanación de la reconciliación y del perdón de sus pecados, dicen amén. Gracias, hermanos, por escuchar esta enseñanza, pero por ponerla en práctica. Por lo menos una vez al año, si usted tiene más posibilidad de hacerlo, hágalo. Y reciba un aumento de gracia, porque cada pecado confesado, cada confesión te da más fuerza para no volver a caer, para mantenerte lejos de esas caídas que tanto nos causan tristeza y dolor a nuestro corazón. Si usted quiere también, comuníquese con nosotros. Nuestro teléfono WhatsApp está en su pantalla. Puede preguntar por los Zoom que estamos haciendo, para que usted pueda participar en ellos o invitarnos a tener un Zoom. Yo agradezco a los grupos de oración, a las parroquias, a las familias. Vea qué hermoso. Tenemos Zoom para familias porque ellos quieren escuchar la palabra de Dios y encontrarse con toda su familia que está tan dispersa. Nosotros estamos siempre dispuestos a atender sus solicitudes. Suscríbase en nuestro canal de YouTube, Salvador Gómez Oficial, para que usted pueda estar recibiendo cada vez los nuevos mensajes. Active su campanita, denos like, pero sobre todo, ore por nosotros. Nosotros estamos siempre orando y trabajando por ustedes. Y que el Señor nos bendiga.